Forma estándar de la suma de productos de las expresiones booleanas. Forma estándar de la suma de productos. Aquí tenemos una suma de productos y lo que necesitamos hacer es sacar la forma estándar o la forma base de esa suma de productos. Pero, ¿qué implica poner en la forma estándar una suma de productos? Implica que todas las variables del dominio aparecerán o aparezcan en todos los términos, recordando que el dominio, esos son las variables que aparecen en toda la expresión, pero no necesariamente aparecerán en todos los términos. Por ejemplo, el dominio de la expresión booleana que tenemos en la parte superior es A, B, C y D, porque son todas las variables que deben aparecer, pero no todas las variables están en los términos. Por ejemplo, en el primer término hace falta la D, en el segundo la C, y si nos damos cuenta en el tercer término se encuentran todas las variables. Entonces, poner en forma estándar esta expresión booleana implica que en el primer y segundo término aparezcan la letra D y C respectivamente, para que en todos los términos estén las variables del dominio. Entonces, ¿cuál es el proceso de conversión de una suma de productos a su forma estándar? Para lograr esto hay que seguir dos pasos. El primero, que implica multiplicar cada término producto no estándar por un término formado por la suma de la variable que falta y su complemento. Con esto se establecen dos términos producto. Como se sabe, se puede multiplicar por cualquier expresión sin que se altere su valor. Por ejemplo, en el primer caso hay que multiplicar el término por la suma de la variable y su complemento. En este caso sería la letra D, quedando la multiplicación de A negada, B, C negada por la suma de D más D negada. Después el paso número 2, que básicamente consta de repetir el paso 1 hasta que todos los términos de la expresión contengan todas las variables o sus complementos del dominio. Al convertir cada producto a su forma estándar, el número de términos producto se duplica por cada variable que falta. Es decir, todos los términos deben tener todas las variables. Veamos un ejemplo. Convertir la siguiente expresión booleana al formato suma de productos estándar. Tenemos A B negada C más A negada B negada más A B C negada D. Nos damos cuenta que en el primer término nos está faltando la letra D, en el segundo término nos falta la letra C y D, mientras que en el tercer término nos damos cuenta que se encuentran todas las variables del dominio. Comenzamos aislando de la expresión el primer término que nos interesa, entonces lo pasamos abajo. Tenemos A B negada C. La regla dice que hay que multiplicar ese término por la variable que nos falta y su complemento. Entonces tenemos A B negada C que multiplica a D más D negada. Con esto, obteniendo el resultado, hemos cubierto el paso 1. Obviamente este resultado lo tendríamos que desarrollar pues por medio de la ley distributiva, por ejemplo. Y si hacemos eso, tendremos un resultado como el siguiente. A B negada C D más A B negada C y D negada. Este nuevo par de términos se van a sumar a la expresión final, es decir, el primer término se transformó en este último que hemos dicho o que tenemos. Entonces podemos observar que ahora sí tenemos todas las variables del dominio en este término que acabamos de obtener. Veamos el siguiente, que es A negada, B negada. Igualmente la pasamos abajo, entonces pues nos damos cuenta que acá nos faltan dos valores, nos falta C y D. Por lo tanto, el primero que vamos a trabajar es la letra C. Volvemos a retomar que tenemos A negada, B negada. El primer paso sería que hay que multiplicar la variable más su complemento por la expresión que tenemos. De esta manera obtendríamos A negada, B negada, multiplicando a C más C negada. Otra vez aplicamos la ley distributiva, lo que nos daría como resultado A negada, B negada, C más A negada, B negada, C negada. Entonces el primer término ahora se ha transformado en dos términos, pero aún no está en su forma estándar, ya que le falta la letra D, porque el dominio así lo marca, ya que es A, B, C y D. Ahora habría que multiplicarlo por D más D negada, y esto con el término pues anterior que obtuvimos. Entonces pasamos el primero y lo multiplicamos por la variable que nos falta y su complemento.
y luego el segundo término y también lo multiplicamos por la variable que falta y su complemento. Es decir, que nos quedaría a negada, b negada, c, que multiplica a d más d negada, y a negada, b negada, c negada, que multiplica a d más d negada. Entonces hay que desarrollar el polinomio y hay que aplicar la ley distributiva para cada término por cada variable. Entonces tendríamos a negada, b negada, c multiplicada primero por d, que es el término que tenemos en la parte de abajo. Posteriormente, a negada, b negada, c multiplicada por d negada, que es el segundo término que tenemos a un lado. Después, a negada, b negada, c negada por d, que es el término en la tercera parte de la expresión de abajo. Y finalmente, a negada, b negada, c negada por d negada, que es el último y cuarto término que tenemos en la expresión de abajo. Ahora si observamos, el término al que le faltaban las dos variables ya se convirtió en todo esto anterior. Ahora únicamente nos quedaría tomar las formas estándar desarrolladas y ordenarlas, además de sumar el tercer término de la expresión original, ya que ese sí estaba en su forma estándar, lo que nos da como resultado la expresión de aquí abajo. La expresión anterior que teníamos, que es a b negada c más a negada b negada más a b c negada d, que esto en forma estándar, que es lo que obtuvimos, sería a b negada c d más a b negada c d negada más a negada b negada c d más a negada b negada c d negada más a negada b negada c negada d más a negada b negada c negada d negada más a b c negada d. Esta expresión final, que es de 7 términos, es haber puesto en la forma estándar y como una suma de productos la expresión inicial. Gracias.